Hola, ¿cómo están? Estamos acá tratando de colaborar con otro videito para tratar de sintetizar algunas cuestiones que pusimos en los prácticos, algunos temas, algunos textos. Eh, Recuerden que tenemos la posibilidad de encontrarnos vía eh, Jitsi, que es un programa, una especie de Zoom. Digo Zoom porque es el programa más famoso. eh, para que puedan ustedes despejar algunas dudas o bueno, hacerme alguna consulta. Se puede hacer grupal si quieren o individual, eso lo dejo al criterio de ustedes, solo me tienen que escribir por el campus y ahí podemos concertar alguna cita. Eh, Tratábamos de explicar en videos y textos anteriores que las instituciones donde la ciencia se desarrolla, la organización que tienen los científicos, cómo se vinculan con otros campos de lo social, constituyen un objeto más o menos reciente en la geografía. Es mediante este tipo de enfoques que ponemos el acento en el lugar donde la ciencia posee unas condiciones de producción específicas. Entonces, para nosotros, la motivación de situar en contexto la forma de producir conocimiento está en parte determinada por la manera en que nosotros inscribimos diversos enunciados que modelan las realidades dentro de algún tipo de coacción. Coacción que hace posible y a la vez limita la enunciación. No se preocupen, vamos a tratar de desarmar este trabalenguas con el que empecé. Veíamos que esta propuesta teórico-metodológica que comentábamos a través de los textos, acuérdense que hablábamos de la fabricación del conocimiento, a través de las ideas de, sobre todo, de autores clásicos ya clásicos como Kuhn y Bourdieu. A partir de ellos, bueno, producíamos un cuestionamiento de los esquemas que considerábamos nosotros clásicos de la historia de la ciencia. Tuvimos oportunidad de pensar formas superadoras a los puntos de vista que llamábamos internistas formales, que tributaban hacia una representación del progreso científico que venía en una sucesión lineal de aciertos. Entonces quisimos de esta manera ejercer una politización de la mirada sobre los productos consumados que presentan las actividades ligadas al conocimiento. Producto consumado me refiero, digamos, a una investigación ya cerrada. Entonces de lo que se trata para nosotros es de desarmar ese camino, el camino de tales productos, para recuperar las condiciones de producción en que fueron gestados y luego observar la red en que los mismos son puestos en circulación. Tal vez el aspecto más relevante que quisimos marcar se relaciona con la posibilidad de detectar distintas formas en que la ciencia legitima los modos en que produce una verdad. Es por eso que prácticas y saberes se encuentran vinculados a formas de poder que se construyen en la sociedad. Este marco interpretativo es el que ponemos en acción para estudiar los relatos que la geografía construyó principalmente sobre el territorio de la nación y el Estado. En este sentido, entonces nos interesa la forma en que las interpelaciones políticas son incorporadas al interior de las instituciones científicas. Fíjense que aunque nosotros estamos tratando de hacer un desarrollo histórico del discurso geográfico, tiene bastante actualidad. Recuerden los debates suscitados por el mapa bicontinental de uso obligatorio hace algunos años. Hay algunos geógrafos salieron a hacer sus intervenciones intelectuales para criticarlo. Vamos a ver si podemos después comentar algo al respecto de eso cuando hagamos este desarrollo. Entonces la geografía es también un discurso con producción de sentido. Piensen si no en su labor, en la labor de ustedes como docentes
y van a descubrir formas de relato sobre el territorio que producen significaciones, producen sentidos. En el texto de Guillermo, que tuvieron oportunidad de leer y comentar, se reconocen reconoce Guillermo ahí 4 tipos de abordajes sobre el pasado disciplinar que fueron construidos en las últimas décadas. Estos relatos son modos diferentes de interpretar no solamente un desarrollo temporal, sino también la propia producción del conocimiento. Si bien no todos esos relatos de la ciencia tienen al pasado como objeto privilegiado de estudio, es posible detectar que el devenir disciplinar encuentra una consideración destacada, aunque en algunos casos aparece de forma más soslayada. El núcleo del artículo está en el reconocimiento de abordajes disciplinares, entonces, que evocan el pasado científico con fines y motivos diferentes, con formas de escrituras diferentes, con diferentes presentación de datos y también diferentes figuras literarias a las que recurren. Entonces Guillermo nos muestra cómo a lo largo del último cuarto del siglo XX la historia de la geografía argentina fue contada fragmentariamente o en forma más global por distintos agentes con puntos de vista heterogéneos. Los relatos de los que se ocupa reconocen sus orígenes en periodos relativamente recientes, producidos en el transcurso temporal en el que el campo de la geografía va a lograr un grado de consolidación importante. Nos es importante a nosotros, ahora para nuestros fines, destacar el cuarto grupo que destaca Guillermo, el que comprende los más recientes estudios sociales de la ciencia geográfica. Estos inician a fines de la década del 80 en la geografía local y tuvieron un importante impulso en los programas de investigación de historia social que se radicaron en el Instituto de Geografía de la UBA. La mayoría de los trabajos que vamos a ir comentando de acá en adelante se encuentran influenciados en algunos puntos por las claves interpretativas que promovieron esos programas. Ahora, en particular, queríamos comentar, a propósito de los textos del trabajo práctico, algunos momentos particulares del desarrollo institucional de la geografía. Estos momentos son caros a la construcción de discursos, intervenciones territoriales y proyectos disciplinares. En primer lugar, en esta y próximas comunicaciones que vamos a ir teniendo, vamos a comentar el momento de consolidación y dominio del territorio del Estado con sus modos de representación geográfica y el desarrollo de propuestas para la formación de sujetos en los valores nacionales, conforme el despliegue de proyectos políticos de las élites argentinas. Nótese acá, si tuvieron oportunidad de ver el programa, que estos temas concuerdan con la unidad 4, Tradición y Cambio en la Geografía Argentina, cuyos temas principales son la institucionalización de la geografía en la Argentina, lo que dimos en llamar los orígenes nacionales de la geografía argentina, con lo cual abordamos la relación entre nacionalismo y geografía, y la geografía en las universidades nacionales, en sociedades y en las academias. La producción de datos sobre el territorio fue dimensionada como una actividad medular para el desarrollo de los estados nacionales. Los estudiosos de las ciencias de la Tierra respondieron a las demandas de la política que se venían efectuando desde el siglo XIX. Creemos nosotros que esta forma de proceder profesional, que puede detectarse también en las obras geográficas del siglo XX, incluso las destinadas a un público amplio, tuvo su eje en la confección de un discurso que funcionara como la interpretación correcta del territorio, que aportara a la construcción de la identidad nacional y tuviera la capacidad de difundir imágenes del país. Los intelectuales de la geografía, esto tomado en términos muy amplios, van a hacer de esta tarea un objeto de pertenencia disciplinar. A la geografía en particular le va a caber el rol de aportar a la socialización de los sujetos en los valores nacionales a través de la descripción del territorio, los paisajes y los recursos. Teníamos ahí un texto para ver que era de Irina Pogdorny, que a lo mejor les presentó algún tipo de dificultad, pero lo importante
es que vieran cómo se ocupa de un proceso concurrente al de las sociedades geográficas, dado que Pogorny analiza las prácticas intelectuales que se van relacionando con el uso de los documentos públicos y privados en el estudio de la historia argentina en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Es decir, analiza, repetimos, prácticas intelectuales que se relacionan con el uso de documentos públicos y privados. ¿Sí? En particular, analiza la labor de dos bibliófilos, Ricardo Trelles y Juan Martín Leguizamón, y ambos pretendieron reconstruir la unidad territorial de la Argentina articulando en su trabajo el cruce de las prácticas de los anticuarios, la historia y la historia natural. Nos cuenta la autora en ese artículo que la reorganización de los archivos coloniales fue un proceso paralelo a la definición de las fronteras entre los países que resultaban de la disolución del orden colonial. Tengan ustedes en cuenta que al desmembrarse ese orden territorial colonial, digamos, hubo que reorganizar esas fronteras, y esa reorganización de las fronteras tiene que ver también con esas prácticas intelectuales que podían dar elementos probatorios para ejercer soberanía sobre ciertos dominios. Entonces, frontera y archivo poseen acá una unidad en la medida que el archivo permitía legitimar una posición en las controversias ocasionadas por la ubicación de los límites internacionales. Nos va a decir la autora que el archivo, y esto es una definición, es un edificio erigido bajo la autoridad del Estado para la conservación de los documentos y las actas. Entonces, los archiveros modernos fueron instrumentos para la resolución de litigios y repositorios de evidencias, escrituras, derechos de propiedad de la Iglesia y la Corona. En nuestros países americanos independientes no van a perder esa función, entonces mapas, informes van a ser recopilados en tratados de límites por políticos e historiadores de las nuevas repúblicas, y su uso se consolida como arma de litigio. Entonces, los argumentos en favor de la idea de la Gran Argentina, es decir, esa Gran Argentina, si habrán visto ahí el texto, como Argentina heredera territorial del virreinato del Río de la Plata, digamos, uno de los mitos fundacionales del nacionalismo territorial, influyó, digamos, este nacionalismo territorial al campo intelectual desde fines del siglo XIX, como también lo hizo en el campo geográfico, de tal manera que pudo orientar la producción bajo esas premisas, la producción de los geógrafos o especialistas en ciencias de la Tierra. Tengan en cuenta que a veces uno dice geógrafos, o nosotros acá nos estamos refiriendo de esa manera, pero cuando todavía no existían las carreras de geografía. Entonces, a veces tomen este término en términos un tanto laxos, ¿no? Como especialistas en ciencias de la Tierra o especialistas en el territorio. Entonces, uno de los ideólogos más relevantes de este proceso del nacionalismo territorial fue Vicente Quesada, a través de la publicación La Nueva Revista de Buenos Aires. A ver, esta forma de razonamiento tuvo un punto álgido cuando, en el último cuarto del siglo XIX, se estableció la demarcación de los límites con la República de Chile. Esto va a tener influencia también en otras cuestiones que vemos en los textos, digamos. Me refiero, digamos, a las cuestiones limítrofes en sí mismo. La idea principal que va a perdurar hasta bien entrado el siglo XX es que Argentina fue la principal perjudicada en el desmembramiento de la unidad territorial del virreinato del Río de la Plata. En razón de esta situación, Argentina habría perdido los espacios que actualmente corresponden a Bolivia, Paraguay, Uruguay, porciones de Chile y de Brasil. Entonces, decíamos, este relato fundacional territorial justifica su prédica en el uso flexible del uti possidetis, el principio que comprendía la preservación de las fronteras que existían bajo el régimen español. Entonces, la historia americana se conecta con la búsqueda de títulos para probar los derechos territoriales adquiridos según este principio, ¿no? La
las disputas existentes entre las nacientes naciones americanas darían el marco de la llamada cuestión de límites, problema este definido en el cruce de asuntos diplomáticos, archivísticos e históricos en interrelación con las tecnologías de recopilación, almacenaje y procesamiento de la información. Con el texto de Masitelli Mastricchio tuvimos oportunidad de ver los esfuerzos que desde el siglo XIX se realizaron para crear geografías que ofrecieran base científica y que funcionaran como sustento a los proyectos nacionales. En función de explicar este cometido, es que la autora menciona a las primeras descripciones geográficas y estadísticas que intentaron la Confederación Argentina a través del trabajo de Mouzy y Buenos Aires con la pluma de Parrish. Se puede incluir en esta línea de interpretación a los materiales producidos al calor de los intentos por elaborar geografías unificadas en el marco de sociedades científicas y las que resultaron elegidas como oficiales para que se divulguen en la enseñanza. Cuestión que vamos a abordar incluso más adelante en algunos prácticos dedicados específicamente a la geografía escolar. Entonces acá nos referimos a la producida por Francisco Lazzina como corolario de su participación en el Instituto Geográfico Argentino, en primer lugar, que en 1888 representaba la nueva unidad nacional armónica y funcional. Y en segundo lugar nos referimos a la geografía argentina de Carlos Urien, que este produjo en 1905 con destino a la enseñanza primaria, que había sido beneficiado, digamos, en un concurso realizado por el Consejo General de Educación. Se concebía adecuada a una obra de síntesis, haciendo hincapié en el estudio de las relaciones, lo cual esto demuestra de alguna manera los desplazamientos epistemológicos que se estaban produciendo en la disciplina. El texto, otro de los textos que teníamos ahí para comentar era el de Lois, que interpreta que la política territorial implementada en Argentina conjugó posibilidades técnicas de dominio y conocimiento con lo que ella denomina ficciones territoriales que sustentaron reclamos y apropiaciones de espacios pretendidos por la administración del Estado. Esto explica que los mapas oficiales considerados vayan más allá de sus posibilidades netamente cartográficas desde un punto de vista técnico para incorporar deseos de la política oficial. Vamos a tratar de explicar qué quiere decir la autora con la idea de deseo territorial. Desde mediados del siglo XIX, los gobiernos centrales participaron en emprendimientos cartográficos que prometieran la producción de mapas capaces de visualizar y gobernar el territorio del Estado. El artículo de la autora analiza la dimensión del proceso de conformación territorial comprendida por estas tareas cartográficas oficiales desde la Organización Nacional hasta la Ley de la Carta de 1941, la cual va a ordenar y prescribir los modos y las marcas institucionales bajo las cuales se harán los mapas reconocidos oficialmente. Con tal objetivo, entonces, Lois desagrega el proceso en 4 instancias que tienen un correlato cronológico. En primer lugar, los primeros estudios cartográficos que intentaron ofrecer una imagen integral de la Argentina. En segundo lugar, las cartografías realizadas con materiales tomados en las campañas militares. En tercera instancia, la relación entre la cartografía y la política internacional, que le adjudicó a los mapas funciones fundamentales como documentos probatorios en las demarcaciones limítrofes y en los conflictos diplomáticos. Por último, los proyectos y tareas técnicas de la primera mitad del siglo XX para producir una cartografía topográfica de todo el territorio. Esas serían las 4 instancias en las cuales Lois desagrega el proceso. Pero en verdad todo el proceso que ella desagrega está asignado por la ambición de ofrecer una imagen integral y unificada del territorio, lo cual implicó la organización y centralización de la información. En cambio, lo que caracteriza a cada etapa descrita por la autora
son los diferentes modos que asume la coyuntura política, las posibilidades de la burocracia estatal para llevar a cabo esos proyectos y también la formación de cuadros técnicos capaces de asumir esa tarea. Es por esta razón que los primeros proyectos de modernización encarados por las élites gobernantes se relacionaron con las políticas de importación de técnicos para desarrollar las capacidades de la administración pública y también las actividades científicas. En línea similar al artículo de Masitelli, Mastricchio, Lois establece el primer punto en la cronología narrada alrededor de la obra de Parigi de Moussy, que aparecieron entre las décadas del 50 y del 60 del siglo XIX. Estas obras reseñadas en los artículos que pusimos a consideración van a quedar desacreditadas hacia finales del siglo XIX debido a que no concordaban con la representación del dominio que al Estado le interesaba divulgar y usar para probar su soberanía. Los puntos problemáticos se relacionaban con el reconocimiento explícito a la presencia y al dominio indígena sobre los territorios en los cuales, a partir de 1880, el Estado va a iniciar una agresiva campaña de conquista y colonización. Y fíjense, digamos, los puntos problemáticos tienen que ver con el reconocimiento a la presencia de ese dominio indígena, pero a su vez también con la ausencia de la Patagonia en el caso de la obra de Moussy y con los límites imprecisos que estas obras presentaban. Entonces, tan prestigiosas estas cartografías en la década de 1860 van a resultar, en otro contexto, poco convenientes para la seducción de inversores principalmente, que era a lo que estaban destinadas estas obras. Ya para fines de la década del 60 del siglo XIX, existen una serie de emprendimientos para la producción de información estadística. Se creó el Departamento de Ingenieros Nacionales y se realizó el primer censo nacional en el gobierno de Sarmiento. Y una de las tareas planteadas por este departamento fue la confección de un mapa general que se basara en la información estadística producida por oficinas estatales. Fíjense la voluntad del Estado, digamos, la voluntad de poder del Estado que acá en este proceso que vemos implica la producción de datos sobre el territorio. Este proceso entonces está asignado por esa voluntad de producir información relevante sobre espacios y poblaciones. Las exposiciones universales, tenemos algún texto por ahí para comentar alguna de ellas, fueron las ocasiones propicias para la presentación de esa imagen que el Estado quería dar. Tal es el caso del trabajo de Richard Knapp para coordinar la elaboración de una obra de geografía oficial en ocasión de la Exposición de Filadelfia de 1876. Esta obra constó de 25 capítulos temáticos y 6 mapas y fue publicado en 4 idiomas. Uno de esos mapas suscitaría ciertas tensiones, y es al punto al que queríamos llegar, que nos interesaba, porque el mapa realizado por la Oficina Nacional de Ingenieros en 1875 y que fue responsabilidad de Arthur von Stillstrand y Tormente, paradójicamente es considerado el primer mapa oficial y el primero que incluye a toda la Patagonia, pero va a traer conflictos con Brasil porque coincidía con los reclamos brasileños sobre ciertos territorios. De todas maneras, Stillstrand encaró posteriormente otro proyecto cartográfico en el marco del Instituto Geográfico Argentino para realizar un atlas de la República en 1886. Veíamos que la constitución, entonces, de las sociedades geográficas, en otro de los textos que pusimos, en pleno proceso de conformación territorial responde a estas preocupaciones de las élites gobernantes e intelectuales para definir los límites del territorio soberano del país y por la incorporación de nuevos espacios al mercado productivo. De esta manera, Sussman y Minbiel plantean que las sociedades geográficas van a ocuparse de apoyar y promover la organización de expediciones, de sistematizar y recopilar la información necesaria para elaborar una cartografía nacional
organizar y difundir en las exposiciones universales la representación oficial del proceso de formación territorial. Con lo cual, estas sociedades van a actuar como instituciones de promoción y difusión de las dimensiones materiales del proceso de ocupación y reconocimiento del territorio. Y de esta manera van a contribuir a la legitimación del proyecto político en curso. Estas tareas de conocimiento son consideradas cuestión de Estado, fueron consideradas en ese momento una cuestión de Estado y tuvieron una función esencial para legitimar el poder del Estado. Las sociedades geográficas entonces actuaron en consonancia con esas oficinas estatales que veníamos describiendo. Pero vemos que comienza a haber un mayor peso del Estado en la centralización de la información. De tal manera que los primeros mapas militares se relacionan con los objetivos estratégicos del ejército, el control de la Patagonia y Chaco principalmente. Las grandes campañas militares de 1879 a la Patagonia y de 1884 a Chaco produjeron planos generales e informes que serían fuentes de información para otras publicaciones. Esta dan una imagen inédita de tierras inexploradas. Tenemos ahí los planos de la campaña del desierto de Manuel Olascuaga, que hizo sobre La Pampa y Río Negro. Como los mapas de Chaco, también producen una iconografía de un proyecto de nación, ¿sí? Proyecto hacia futuro, quiero decir, porque proyectaban colonias, ferrocarriles, líneas de fortines, telégrafos, que todavía no existían en el territorio. Ahí nos cierra un poco la idea de deseo territorial que planteaba Lois. Digamos, esos mapas también eran un instrumento para viabilizar esos deseos. Sin dominio efectivo, se multiplicaron entonces, nos dice Lois, las retóricas gráficas que visualmente ofrecen una imagen que representa el ideario territorial de esa época, es decir, un territorio íntegro y bajo dominio efectivo del Estado, y también con signos de la civilización y el progreso, que se pueden ver en las cartografías con estos elementos de la civilización proyectados. En esta instancia está teniendo influencia el proceso de profesionalización del ejército para tareas de reconocimiento y cartografiado. En 1884 se crea el Estado Mayor General del Ejército. La Oficina Topográfica Militar pasa a formar parte de la cuarta sección de ingenieros militares del Estado Mayor. Esta dependencia se consolidó bajo la designación del Instituto Geográfico Militar en 1904 y a principios del siglo XX, cuando concentró la actividad cartográfica oficial. En definitiva, hacia fines del siglo XIX, se produce el levantamiento de planos sobre fronteras interiores que acompañan esa expansión militar. Como mencionábamos, los conflictos diplomáticos pusieron el foco en los mapas. Las cartografías financiadas con fondos públicos fueron utilizadas por países extranjeros para legitimar sus posiciones de litigio territorial. Por eso fue importante producir una mirada atenta, vigilar la producción de mapas, digamos. Por eso era una cuestión de Estado. En 1889, este dato es interesante para este proceso que estamos viendo, Juárez Selman dicta una resolución por la que el Estado desconoce todo carácter público a las cartas que no fueran aprobadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en ese entonces estaba a cargo de Estanislao Ceballos, que a lo mejor saben que es el fundador del Instituto Geográfico Militar en 1879, familiarizado en temas limítrofes, descrito por David Viñas como un intelectual orgánico de esa época. En 1891 se creó la Oficina de Límites Internacionales bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso bajo la dirección de Carlos Moyano, me refiero a la oficina. En la coyuntura de conflictos y de arbitrajes de terceros, entonces decíamos la vigilancia sobre la cartografía de firma nacional se volvió un problema acuciante. En 1893
un decreto estableció que los trabajos sobre geografía nacional serían reconocidos como oficiales y estaban acompañados por una declaración especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces esto es parte de las intervenciones normativas sobre la imagen cartográfica y el resguardo de la posición oficial, a la vez que demuestra las dificultades de no contar con una cartografía topográfica de base geodésica sobre la que establecer claros criterios de demarcación limítrofe. En el siglo XX todavía se discutía esa necesidad, ¿no? La necesidad de levantar una carta topográfica general de la República y la conveniencia de realizar trabajos geodésicos y topográficos de primer orden. Es así que en 1912 el Instituto Geográfico Militar presentó un plan para elaborar un mapa general, avalado en ese entonces también por la creación de la Comisión de la Carta con un decreto de Sáenz Peña. El proyecto preveía la determinación de una red de puntos fijos, planimétricos y altimétricos, el cálculo exacto del territorio estatal y el levantamiento topográfico. Esto permitiría eventualmente la publicación de una carta general que ya no esté basada en recopilaciones y fuentes diversas, eclécticas, sino en nuevas y modernas técnicas de mensura y posicionamiento que le iban a realizar en 4 escalas, digamos, con distintos usos. Entonces, paulatinamente se intenta la homogeneización de los signos cartográficos altimétricos, digo, las curvas de nivel, y hacia mediados del 30 podemos constatar la tendencia a agrupar esfuerzos en el campo de la cartografía, la geodesia, la hidrografía y la oceanografía alrededor de instituciones militares como el Instituto Geográfico Militar, ya nombrado, y el Servicio Hidrográfico de la Marina. La ley de la Carta es de 1941, y este es el último, el cuarto momento que destaca Lois, pretendió ordenar la red entramada de saberes, materiales y prácticas dispersas. Entonces le asigna al IGM, al Instituto Geográfico Militar, la autoridad máxima sobre la producción de cartas topográficas y sobre la fiscalización de toda la cartografía. La ley estableció el ajuste a las prescripciones que los congresos internacionales daban a los trabajos topográficos y geodésicos para producir una estandarización de proyecciones, escalas, simbologías y la exclusión de otros organismos en la producción de mapas. Entonces, estos procesos de conocimiento y dominio del territorio constituyen una compleja trama de personajes, instituciones, proyectos políticos, ¿sí? Son espacios de entrecruzamientos múltiples, como denomina Neighbour, y son el andamiaje en torno al cual se desarrollaron las tareas cartográficas oficiales. Las necesidades políticas, económicas y simbólicas de contar con cartografía actualizada debieron encuadrarse en esos parámetros fijados, considerados más modernos y que dictaban países más avanzados. También constituyeron las bases de las presentaciones oficiales en exposiciones y congresos internacionales de geografía. Entonces, la ley de la carta y otros dispositivos legales fijaron condiciones para producir cartografía, fueron parte de los esfuerzos sostenidos para supervisar la imagen oficial del territorio. Ahí es cuando Lois vincula los deseos territoriales con el uso obligatorio que comentábamos antes del mapa bicontinental. En el siglo XIX los viajeros y profesionales extranjeros, entonces, para resumir las cuestiones que fuimos viendo, dieron las primeras imágenes de la geografía argentina, pero van a ser desautorizadas a fines del siglo, y así descubrían con eso la ausencia de una cartografía oficial y la urgencia por tener argumentos para los conflictos diplomáticos, que, como veíamos en el trabajo de Irina Pogdorny, se venían produciendo con el trabajo con esas prácticas intelectuales que se anudaban al uso de los archivos públicos. Las sociedades geográficas también participaban en ese proceso de difusión y exploración del territorio.
Este camino también es común a la profesionalización del ejército, a la formación de especialistas locales. Entonces podemos establecer que el proceso de producción territorial y las prácticas profesionales que estuvieron asociadas al conocimiento y divulgación del territorio se realizaron en consonancia con esas políticas de afirmación nacional que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvieron signadas por la tensión entre la asimilación y el rechazo tanto del inmigrante como del indígena, la importancia conferida a la producción de datos sobre el territorio estuvo asociada a las demandas sociales y políticas que en el siglo XIX se efectuaron. Perdón, se me cayó. Perdón. Ahí está. En el siglo XIX se efectuaron a partir del desarrollo de los estados nacionales. Entonces, a la geografía en particular, como vamos a ver en próximos prácticos y temas y textos que ponemos a consideración, le cupo ese rol de socialización de los sujetos en los valores nacionales a través de esa descripción de territorios, paisajes y recursos.